Hola, hola, qué bueno que estén acá en una ocasión más de Cercanos, acá por las diferentes pantallas de TDMás y sus diferentes horarios de repetición a lo largo de la semana. Recuerden que lo que nos apasiona conversar con ustedes y con las personas que invitamos acá es acerca de la actualidad en negocios, empleo, emprendimiento y educación. Y cómo estos cuatro ejes se empiezan a mover en nuestro país y al final lo único que hay detrás es la mejora en la calidad de vida de cada uno de nosotros y nosotras. Así que gracias por estar acá. Hoy me acompaña una persona muy especial que ya son varias ocasiones en que ha estado con nosotros acá, pero creo que el momento era justo, Vanessa Gibson, para hacer un recuento de lo que últimamente ha sucedido en la inversión extranjera directa. Les presento a Vanessa Gibson. Ella es gerente de clima e inversión en CINDE. Gracias, Vanessa, por estar acá. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Y sí, es muy oportuno que en medio de todo lo que ha estado pasando desde el año pasado podamos retomar mucho las oportunidades que se están dando en el país. Precisamente queremos hacer un ejercicio de un recuento de ir casi que 3 meses atrás y en el mes de mayo precisamente, donde inclusive había un último corte del INEC, el tema de desempleo, el más reciente que arrojaba resultados de 434,000 personas, etcétera, ¿verdad? Y todo lo que se dio en 2020, alcanzando aquel pico del 24 y resto por ciento. Bueno, y ustedes en mayo de este año hacen la versión virtual del CINDE Job Fair, que terminan llamando Job Link, y anunciaban 6,500 puestos en aproximadamente 56 compañías multinacionales. Empecemos por ahí. ¿Qué pasó? ¿Y cómo les fue en ese último evento de JobLink? Bueno, ha sido muy interesante porque muy a pesar de lo que muchas personas podrían percibir que es saliendo o en transición de una pandemia, el país realmente sigue repuntando en cuanto a sus oportunidades de generación de empleo. Y la feria JobLink no fue una excepción. Teníamos una cifra récord de 6,500 empleos. ¿Cuál es el gran reto, Bernal? El reto está en que el país está trayendo más inversión, está trayendo más empleos, pero está requiriendo de que logremos desarrollar un talento un poquito más sofisticado en cuanto a las habilidades y a las competencias que la gente tiene que tener. Entonces, aún así, que hemos visto el crecimiento de nuestras empresas en el país en este año, seguimos teniendo un reto de no estar necesariamente llenando todas las plazas que están disponibles. Hay una constante en esto y es que yo creo que mucha gente se cuestiona el tema de la efectividad de este tipo de eventos o actividades, inclusive cuando se podían hacer presenciales, ¿verdad? Que usted veía filas de personas en este tipo de ferias de empleo y yo sé que ustedes manejan el dato y por eso se lo planteo. ¿Cuál es un promedio de tasa de ocupación de esas posiciones que se abren después de haberse realizado este tipo de eventos? Digamos, las vacantes estaban y eran en tiempo real. Sin embargo, nuestra estimación a hoy, porque aún 3 meses después, no necesariamente hemos concluido todo el proceso de verificación de cuántas de las más de 20,000 personas que ingresaron a la página, 11,000 de ellas hicieron el registro y más o menos solamente 6,000 aplicaron a los puestos, cuántas de ellas tienen un empleo. Esa tasa es relativamente baja. Nosotros calculamos más o menos entre 30 y 40% de todos esos puestos que van a poder ser ocupados posteriores a la feria. ¿Por qué? Bueno, porque como lo vimos en la afluencia de personas, mucha gente que ingresó a la página, muchas de las que aplicaron a los puestos, pues no contaban con todas las habilidades que requerían los puestos que se estaban promoviendo. Y eso hace que entonces, como decía anteriormente, el reto en el país sea un reto de cómo motivar a la gente a buscar cómo desarrollar estas nuevas habilidades. Doña Vanessa, ¿y a hoy se mantienen los mismos intereses de las compañías en los tipos de puestos que generan? Sí, en el sentido de que, al contrario de hace 3 meses, estamos viendo un incremento en la demanda de talento en el país. Y sin embargo, nuevamente, el tema está en cuánta de estos puestos vamos a lograr efectivamente cubrir en este año. Estamos tratando y trabajando con varias instituciones de gobierno, el INAH, con el Ministerio de Trabajo y demás, tratando de llevar un mensaje claro hacia la población que está desempleada de que las oportunidades son reales,
están abiertas, pero necesitamos de su compromiso y de su motivación a matricularse en programas de capacitación que les permita acercarse al perfil que están buscando las empresas. Y quisiera retomar un poco sobre, o más bien acerca de las posiciones que estaban en ese momento ustedes anunciando, porque en su momento servicio al cliente, soporte técnico, ingeniería, finanzas, producción, manufactura, contabilidad, desarrollo de software, administración. ¿Qué habilidades sí tenemos hoy que cubren eso y cuáles no? Vamos a ver, cuando uno se pone a pensar en, por ejemplo, contabilidad, uno sabe que el país produce una gran cantidad de gente que se gradúa de contador público o contador, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno entra al detalle del perfil, el contador no solamente tiene que saber de contabilidad, sino que además de eso, un dominio importante del Excel, por ejemplo, Excel avanzado. Tiene que tener un segundo idioma, al menos inglés, y cada vez a un nivel de proficiencia mayor. Tiene que ya estar familiarizado con programas, por ejemplo, de programación como R, ¿verdad? Porque ya no entra a hacer contabilidad tradicional, ¿verdad? De cierre libros y más, sino que entra a trabajar en un ambiente, en un sistema totalmente automatizado y en el cual su rol no necesariamente es el tradicional registro contable, sino más que todo la utilización de la tecnología para el procesamiento de la información. Entonces, sigue siendo el contador, pero necesita adquirir nuevas habilidades digitales, exponerse un poco más a otras herramientas que ya las empresas están utilizando para estos procesos. ¿Y cuán dispuestas están las empresas que llegan al país por medio de todos los proyectos de inversión extranjera directa a ser parte de ese proceso de aprendizaje y adaptar a los perfiles tradicionales? Porque es lo que usted me está diciendo. El contador, el administrador, la especialista en finanzas, no sé, cada uno ya sale con una educación universitaria determinada. Las empresas están dispuestas a decir, bueno, yo voy a invertir en adaptar el perfil de esta persona para lo que a mí me conviene. Totalmente, porque vamos a ver, lo que estamos hablando de lo que las personas deberían de estar enfocando su tiempo y su esfuerzo en este momento es de adquirir estas habilidades que llamaría yo un poquito más genéricas. Por ejemplo, saber programar en R o saber utilizar plataformas ERP, lo que le hacen es simplemente para cuando entre la empresa le pueda dar ya el toque final, la especialización o el tipo de software que van a utilizar. Uno muy tradicional es, por ejemplo, SAP. Entonces, las empresas no esperan que la persona llegue con SAP, pero sí esperan que venga con una visión de entender cuál es la diferencia de hacer el registro, por ejemplo, contable en libros tradicionales, a hacerlo en una plataforma totalmente interconectada a las transacciones de la corporación en este sistema. Entonces, las personas tienen que venir como con un chip un poco diferente de cómo van a enfrentar el problema que resuelven en su día a día. Doña Vanessa, y también entendemos, y esto ya es un tema que ustedes han manifestado desde CINDE en distintas ocasiones, todo el tema del marco país, la seguridad social que hay, ¿verdad? Que terminan siendo como banderas que ustedes demuestran a estas empresas para venir al país. Pero aún así, las empresas vienen, deciden adaptar el talento y teniendo otros mercados compitiendo también por esa inversión que la empresa estaría haciendo, ¿por qué terminan eligiendo a Costa Rica? Las razones son todas dinámicas, ¿verdad? Porque podríamos hablar de los tradicionales, bueno, estamos en el centro de las Américas, la estabilidad político-social. Quizás podríamos ir más hacia el talento puntualmente, porque Claro. hay que hacer un proceso de adaptación y están dispuestas estas empresas a correr con ello. De acuerdo, y en ese sentido el tema del nivel educativo, o sea, la base que tenemos es muy buena y sigue siendo muy competitiva. El reto que tenemos no es en la base, sino es en ese segundo nivel de la pirámide en la cual tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Porque comparados con otras regiones, posiblemente el tema no solo, y no tiene que ver tampoco con el salario mismo, ¿verdad? Porque Costa Rica, y para todos no es un secreto, no es el país más barato de América Latina. Es más, es posiblemente por todas nuestras condiciones y demás, uno de los que tiene la tasa de inversión en talento más alta. Pero las empresas están apostando a esa capacidad de aprendizaje que tiene el costarricense, al nivel de educación básica que trae y que le permite entonces, si trae las herramientas mínimas, poderle escalar sus capacidades y hacerlos más adecuados a los procesos que ellos traen. Entonces, aún seguimos teniendo esta ventaja si nos comparamos con algunos de nuestros principales competidores, pero el margen de competencia se nos está reduciendo. ¿Cómo se ha dado, al menos en este 2021? Porque recuerdo que el 2020 ustedes cierran con un número de aproximadamente 19,000 empleos generados.
Y recuerdo que dentro de la conferencia de prensa que ustedes siempre también hacen hacia el final de diciembre, por ahí, bueno, que el año pasado no pudimos comernos el tamalito y esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, no, al final, ¿cómo se ha ido comportando hoy? Y hacia eso quiero ir, porque los anuncios son constantes. Veíamos hace unas semanas Intel que ampliaba $600 millones la inversión en el país, ¿verdad? Entonces, en comparación con esos 19,000 que se lograron en un año caótico, ¿verdad? ¿Cómo vamos hoy ya después del primer semestre? Vamos muy bien como país. El reto que tenemos es que el que las empresas no logren encontrar el talento haga que para próximos años veamos una desaceleración, ¿verdad? Porque las empresas están apostando a encontrar el talento en el país. Y pues lograron crecer el año pasado y lo que están diciendo es, sigamos creciendo en Costa Rica, pero tenemos que poderles proveerle el talento para que ellas puedan llenar estos cupos. Es muy interesante porque efectivamente son varios los anuncios los que se están haciendo, no solamente en el sector de servicios, pero también en los sectores de manufactura, ya sea manufactura de dispositivos médicos o manufactura avanzada. Y a nivel de, digamos, talento para posiciones en operarios y demás, no tenemos mayor problema suplir, pero para que las plantas operen necesitamos técnicos especializados en áreas, necesitamos más ingenieros, ¿verdad? Y ahí es donde estamos viendo un reto significativo en cuanto a poder satisfacer esa demanda que está creciendo en el país. El tema de las habilidades que acaba de mencionar, y en el siguiente bloque vamos a entrar un poquito más en ello, como a ver cuáles son puntualmente los puestos de trabajo que se están abriendo regularmente en estas empresas. Por ahí traemos un recuento de cada uno de estos últimos anuncios que se han dado en el último trimestre. Pero quisiera cerrar este bloque puntualmente en una de las habilidades principales que usted mencionaba ahora. Puedo ser contador o contadora, me sacan del molde y me ponen en otro escenario, ¿verdad? Mucho más complejo o elaborado de lo que yo aprendí, pero el tema del inglés sigue siendo un gran pendiente. Y quiero basarme en las pruebas que ustedes hicieron también en el JobLink de mayo. ¿Qué arrojaron esos resultados? Vamos a ver, aun cuando año a año hay un incremento porcentual de la población que logra llegar a ese mínimo, que por cierto no es básico, sino es un nivel intermedio avanzado, aunque vayamos aumentando porcentualmente la cantidad de personas que hacen nuestras pruebas y que llegan a un B2 más, sigue habiendo un gap muy importante, ¿verdad? Ese incremento no es tan significativo como para poder solventar el reto que tenemos de poder ofrecer el talento bilingüe que están requiriendo las empresas. Entonces, sí, inglés sigue siendo uno de los mayores retos que tenemos en el país, porque para muchas de las posiciones que se estaban promoviendo en la feria, realmente no se necesitaba experiencia, no importaba la edad, pero sí necesitaba tener inglés, ¿verdad? Y como requisito básico, impidió para que muchas personas pudieran entonces accesar a estos puestos. ¿En qué nivel nos quedamos entonces ubicados? En la mayoría de nosotros estamos en un básico A2, B1. Por lo menos las personas que lograron completar la prueba en inglés, que es otro indicador claro del reto que tenemos país. El porcentaje de personas que acceden a hacer una prueba gratuita no es la mayoría. Muy bien. Vamos a retomar en el siguiente bloque. Estamos conversando con Vanessa Gibson, ella es gerente de Clima Inversión en CINDE, y vamos a retomar acerca de los últimos meses, las empresas que han venido generando posiciones, cuáles son esas posiciones, y Vanessa nos irá diciendo qué habilidades puntualmente son las que usted puede ir desarrollando para ocupar ese tipo de plazas que hoy son cada vez más constantes en el país. Eso al regresar del corte. Cercanos. Es actualidad en negocios, empleo, educación y emprendimiento. Visita nuestra página web y seguinos en redes sociales. Gracias por seguir con nosotros acá en esto que es Cercanos por las diferentes plataformas de TD+. Como siempre, ahí les queda la invitación para que ustedes semana a semana puedan visitar nuestra página web, redes sociales y se suscriban a nuestro newsletter, que estamos muy contentos porque cada vez sigue creciendo la comunidad de suscriptores con más de ya 8,000 y resto de personas que semana a semana reciben este contenido en sus correos electrónicos y se alimentan de esta información que le ayuda a usted a tomar una decisión más consciente, más crítica y
realista de su desarrollo profesional, que es lo que buscamos hacer. Vanessa Gibson, gracias por estar con nosotros acá. En este segundo bloque, Vanessa, queríamos retomar un poco sobre cada uno de los últimos anuncios que se han hecho y sobre todo los puestos que se han manifestado. El primerísimo que quería tocar era el tema de, por ejemplo, en el mismo mayo ustedes anuncian 500 puestos en TI junto con una compañía CSS Corp. Y los puestos eran puntualmente en TI, pero en una de las declaraciones que da don Jorge Sequeira, rescata acerca de resiliencia y reinvención. Son estas dos características que hoy como talento nosotros tenemos pendientes. Bueno, incluso a nivel global se ha hecho un ranking como de las 4 grandes habilidades. La primera es resiliencia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con conocimiento digital es la otra. Pensamiento crítico, ¿verdad? Y adaptabilidad, que está muy ligado a resiliencia. Esto viene acompañado del hecho de que las empresas, y particularmente en medio de la pandemia, se dan cuenta de que más allá de las habilidades duras, técnicas, académicas que traen las personas, los que lograron sobrellevar la pandemia y atender el reto que toda la empresa está enfrentando hoy, que es al reinventarse, eran aquellos que tenían capacidad de resiliencia, de poder enfrentar problemas de una manera innovadora, de poder plantear soluciones. Entonces, estas son las habilidades que en este momento, cuando uno piensa en qué es lo que las empresas están buscando, sí, van a pedir años de experiencia, van a pedir tal vez algún título universitario y demás, sí, pero además están tratando de identificar a aquellas personas que, de darse alguna situación muy parecida a la pandemia, vayan a poder dar soporte a la empresa y mantenerla a flote. Entonces, ese definitivamente es un área de gran oportunidad que tenemos todos que aprender a desarrollar. Y efectivamente, yo creo que hay muchas compañías, y aquí puedo rescatar algunas otras del recuento que hicimos, una gente llamada Mismo, que pusieron 40 puestos en ingeniería de software. Tengo por aquí también la gente de WinDriver, ¿verdad? Etcétera, y que siempre están enfocados en temas de nube, big data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, automatización. Y otra de las frases que rescatamos por ahí era que ustedes empiezan a ver a Costa Rica como un epicentro tecnológico en Latinoamérica. ¿Cómo describir eso para que la gente realmente llegue a entender lo que significa que nosotros como país tenemos un potencial tecnológico y que por eso la gente viene, pero no estamos estudiando para eso? Exacto. La apuesta que hacen las empresas de su transformación digital global sucede en nuestro país. Eso es tal vez donde la gente como que tal vez no hacemos clic. Para que una empresa como las que tenemos acá hagan lo que están haciendo a nivel global, necesitan que todas sus operaciones sean parte de esa dinámica. Entonces, una operación en Costa Rica igual tiene que estar en cuanto a nivel de conocimiento y expertise en todas las nuevas tecnologías disruptivas que hoy definen el quehacer de estas empresas. Necesitamos que nuestros muchachos, desde las escuelas, los chicos que están en el colegio, los chicos de las universidades y nosotros que estamos inmersos en el mercado laboral, adquiramos estas destrezas, estas relaciones con tecnologías como Big Data, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver cloud, ¿verdad? Y eso no tiene que ver simplemente de ser ingeniero, pero tenemos que saber y conocer cómo interactuamos en nuestros sistemas, en la computadora, en la laptop, en plataformas que están ya hospedadas en la nube. El tema de la ciberseguridad, la gente piensa, bueno, sí, yo no soy cibernauta porque no estudié ingeniería, absolutamente lo contrario. La persona que simplemente está conectada en Internet tiene que tener principios de ciberseguridad porque puede ser hackeada, ¿verdad? Y son las famosas estafas y demás que escuchamos. Es un tema de cultura que nosotros tenemos que adquirir porque estamos precisamente generando más empleo de calidad en el país en estas áreas en las cuales las tecnologías disruptivas son parte natural. ¿Y cómo, Vanessa? Esa es la pregunta, porque, o sea, ¿cómo llegar a eso? Le voy a poner un ejemplo que hace unos días yo reflexionaba, y hay temas que yo creo que en el país son importantes trabajar, pero como dirían popularmente, se banean, o sea, se dejan en doble check azul, digamos, de WhatsApp para que la gente pueda entender, ¿verdad? Como visto y ya, sé que está ahí, pero uno de esos temas es el cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle porque no es el tema que estamos trabajando, pero creo que la generación de empleo en el país desde la inversión extranjera directa es cada vez más constante, pero no nos damos cuenta.
Entonces es un total. tema que está ahí pendiente y no hay solución. Vamos a ver, y voy a usar el cambio climático, porque el cambio climático no es solamente pensar en el clima y, ¿verdad?, las lluvias y las quemas. Al contrario, en el quehacer cotidiano de cualquier empresa, como parte de su responsabilidad, sea de una empresa local o multinacional, está en atender el compromiso que tenemos a resguardar las condiciones de clima de nuestro mundo. Y para ello, entonces, sus procesos, por ejemplo, cuánto es la huella de carbono y demás, es parte de lo que deberíamos estar, desde la persona que está en un asiento de un centro de contacto hasta el ingeniero experto en un laboratorio de investigación y desarrollo, resolviendo problemas de tal manera que ese impacto sea el menor. Entonces, es como qué tanto estamos exponiendo a la persona del día a día a la realidad en la cual vivimos. Y eso tiene que ver mucho también en ese tema de nuestra educación, ¿verdad? Nosotros estamos habituados a que nos matriculan en la escuela, nos vamos a la U, tendemos a escoger las carreras que casi todos los compañeros quieren estudiar, pero no nos hemos cuestionado como individuos qué tanto esa carrera se está alineando a la realidad, ¿verdad? Y es ahí donde uno se cuestiona qué tanto, de verdad, los muchachos están escogiendo las carreras por tradición que por oportunidad, ¿verdad? O sea, y además de eso, qué tanto están exigiendo de que el contenido de sus carreras se adapte a la realidad en la cual están. Y más aún, creo que en este momento, y en particular en este momento de la pandemia, en donde la tecnología nos volvió a reubicar como individuos en sociedad, nos damos cuenta que la información está en nuestros dedos, en nuestras manos, en el WhatsApp incluyendo. Y que tanto entonces la gente no lo deja en visto, ¿verdad? No absorbe información que le deberían de llevar a tomar decisiones mucho mejor informadas y alineadas con las oportunidades que se están dando. ¿Quién puede bajar esta información, diría yo? Porque al final ustedes hacen una labor de promover al país, de traer la inversión, acompañar a la empresa, generar los lanzamientos de oportunidades, pero debajo hay una pirámide o un sistema que quizás no está proveyendo del talento para que esta labor se sostenga en el tiempo. De acuerdo, y podríamos hacerlo así de sofisticado o tan simple como simplemente observar lo que es hoy la cultura de los chicos centenios, ¿verdad? Los chicos que están en la escuela y en el colegio. Ellos todo lo aprenden por Google y todo lo aprenden en YouTube y son fanáticos de los YouTubers. Hay una gran cantidad de información que se está absorbiendo, lo que no tienen es contexto. O sea, y tal vez el rol que deberíamos de tratar de promover en las aulas y en los distintos contextos no es tanto dictar una clase, porque los muchachos creo que ya tienen una gran cantidad de información, es ayudarlos a asociar bien la información que están adquiriendo. Aprenden una gran cantidad de información fuera de las aulas. Lo que deberíamos de tratar es de repensar nuestro sistema educativo estructuralmente, pero además de eso, promover a que la gente accese adecuadamente, ¿verdad? De una manera mejor curada, si se quiere, cuáles son esos canales y cuáles son esas plataformas que están disponibles, gratuitas y que les ayuda a fortalecer sus habilidades. Yo busco ser un poco pragmático en la vida, en realidad. Y se sientan estas personas que traen esta inversión extranjera al país con las universidades, con docentes del Ministerio de Educación Pública. Se sientan, se toman un café, hablan de esto y dicen, bueno, hay que trabajar juntos. O pasa también... Bastantes cafés y bastantes reuniones. Sí. Exactamente, sí, claro. A lo interno de CINDE, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con ambas partes, si se quiere, tanto del sistema local, ya sea la academia, el gobierno, con los actores que deberían de estar en la mesa, y con las empresas, porque además de eso hay una transferencia de conocimiento de ambas partes. Lo que tal vez nos está haciendo falta es celeridad en la toma de decisiones de transformación. Creo que no es único a Costa Rica, pero definitivamente en nuestro caso, la rapidez con la cual estamos adaptándonos a nuestra realidad tal vez es muy lenta. Y la pandemia lo único que vino a dejar en claro es que todo tiene que suceder más rápido y tenemos que ser resilientes. Y para la resiliencia, la toma de decisiones de transformación tienen que suceder en el muy corto plazo. Ahí es donde creo que vamos a tener un reto importante país, porque las transformaciones van a suceder por choque, ¿verdad? Porque ya no hay nada más que hacer y tenemos que reaccionar, o simplemente vamos a perder grandes oportunidades que en el largo plazo nos pueden afectar. Considero que ya lo ha mencionado, pero quisiera como que sea más puntual en este momento. ¿Qué
¿qué desearía usted que el sistema educativo haga para que cuando usted va frente a una empresa y le dice, miren, en Costa Rica pasa esto, esto y esto y esto, y el talento es así y así y así, lleguen, lo pongan aquí y digan, mira, sí. Creo que lo que, ya si es un tema de que me gustaría a mí es que tuvieran capacidad de respuesta. O sea, que tuviéramos simplemente la oportunidad de plantear soluciones fuera de la caja y que exista el vehículo para poderlas ejecutar, ¿verdad? No nos inundamos mucho de procedimientos y de procesos que toman mucho tiempo y que nos pierden y nos hacen perder un poco la perspectiva de urgencia que tenemos. El otro día conversaba con don Andrés Valenciano, el ministro de Comercio Exterior, y él planteaba siempre el tema de la ciencia de la complejidad y analizaba todo el sistema como algo tan complejo. Y entonces me puse a estudiar la ciencia de la complejidad y termina apostando por dónde yo puedo mover algún actor que me genere un efecto en cadena, poco a poco. Creo que hay mucho pendiente por ahí y quiero basarme en esto. Por ejemplo, Intel amplía $600 millones de inversión, más de 600 personas. Amazon lanza 2.000 nuevos puestos de trabajo y actualmente 15.000. Bailey's Medical lanza 200 trabajadores. Recientemente ImageMaker chilenos en Costa Rica para Latinoamérica, para Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo aumentamos ese efecto cadena y cómo terminamos de empapar a la gente de esto? Es que a mí a veces hasta que no sé qué hacer ya. Yo creo que estoy en la misma silla suya. Terminamos no teniendo tan clara la ruta. Creo que en esa dinámica de la complejidad es que la estamos haciendo más complejo de lo que es necesario. La gente necesita estar siendo informada y siendo parte de la solución del problema. Creo que nosotros, y particularmente en Costa Rica, por las condiciones en las cuales convivimos y demás, tenemos la oportunidad a veces como de abstraernos del problema y de la solución y esperamos que alguien más lo haga. En el momento que comencemos a realmente asumir el compromiso de que yo soy parte del problema y que debo ser parte de la solución, creo que tal vez la dinámica podría ser más diferente, porque si el sistema no funciona, si la gente reacciona, puede haber todo un movimiento de cambio que no necesariamente es estructural. La gente puede hacer cambiar las cosas. A pesar del ecosistema o el contexto en el que nos desenvolvemos, definitivamente la inversión extranjera directa es uno de los... Recuerdo una estadística que dieron que 9 de cada 10 empleos que se generaron en el 2020 venían de parte de la inversión extranjera directa. Entonces es un motor de generación de empleo. Y después nos quejamos del desempleo, pero es que aquí están las oportunidades y hay que adaptarnos. A manera de conclusión, ¿qué proyectamos entonces para el segundo semestre y el cierre del año? Nosotros estamos muy positivos de que efectivamente continuaremos viendo el interés de las empresas instaladas y nuevas en seguir creciendo en el país. El reto de que efectivamente logremos atender ese interés y esa demanda para que al contrario en fechas futuras no veamos un desaceleramiento porque no hayamos logrado atender las necesidades de las empresas. Yo creo que estamos en ese punto de inflexión en donde podemos seguir creciendo y hacer algo grande o simplemente ver un retroceso significativo porque no estamos logrando competir de manera adecuada con el talento que tenemos. O sea, podríamos llegar a reventarla, popularmente hablando, si realmente nos concentramos en formarnos en las cosas que hoy están apareciendo en el país. Exactamente. Vanessa Gibson ha sido nuestra invitada para esta ocasión. Ella es gerente de Clima e Inversión en CINDE. Gracias por habernos acompañado. Gracias siempre por el espacio. A ustedes que nos acompañan y siguen aprendiendo con nosotros, también gracias. Y nos vamos a encontrar en una siguiente ocasión en esto que es Cercanos por TDMás.